Bueno, bienvenidos otra vez, todos los que están presentes, los que nos están viendo en línea, bienvenidos. El pastor Bruce dijo que podía predicar hoy por 4 horas, así que espero que hayan tomado café esta mañana. No es cierto. Vamos a hablar sobre Moisés. Esta es nuestra semana número 7 de la serie de héroes. Y vamos a hablar sobre Moisés, este hombre de quien tanto se habla en la Biblia, se habla tanto en él en la Biblia que su nombre se menciona 767 veces en el Antiguo Testamento y 85 en el Nuevo Testamento. Y a ver, ¿quién me puede decir cuántos animales metió Moisés en el arca? Qué bueno que nadie levantó la mano porque ese fue Noé. Esa es una prueba que luego le hacemos nosotros a los niños cuando están chiquitos. Moisés fue de hecho un hombre que la historia habla de él como el libertador de Israel. Fíjense, en los Estados Unidos en 1976, no les voy a hacer que levanten la mano porque algunos de nosotros ya vimos muchas lunas y algunos otros vieron más que yo. Pero en 1976 se celebró el 200 aniversario de la independencia de los Estados Unidos, la fundación de este país. Y de hecho, el año que entra se van a celebrar 250 años de libertad. El pueblo de Israel estuvo cautivo por 400 años en la tierra de Egipto. Y usted a lo mejor se queda así de ahí, ¿qué tiene que ver todo eso de los 250 años, pastor? Tiene que ver mucho. De hecho, en México en 2010 celebramos justamente el bicentenario. Pero a lo que voy yo con esto es que imagínense, este país lleva 250 años, casi 249 años en desarrollo. México lleva 215 años en desarrollo después de independizarse de España. Y así como eso, Israel llegó a Egipto durante la hambruna que hubo, durante los 7 años de vacas flacas, que fue justamente el sueño que tuvo Faraón en aquel entonces, y gracias a José, el pueblo de Israel vino a vivir a la tierra de Gosén, que fue justamente en las afueras de Egipto, porque los egipcios le tenían asco a los pastores. Así que ellos vivieron apartados del resto del pueblo de Egipto, pero en la tierra de Egipto. Fue libertad. Fue un momento importante para el pueblo de Israel porque se multiplicaron, y dice la palabra de Dios que se multiplicaron a grande escala. De hecho, llegó un momento después de que ellos llegaron a la tierra de Gosén que el faraón que estaba en Egipto cuando José trajo a su familia, muere y entra un nuevo faraón que no conocía ni sabía nada de José. Y dice la palabra de Dios que se encontró este hombre frente a sus consejeros y dice: el pueblo de Israel, los hebreos, son demasiado numerosos para nosotros. Y si se deciden rebelar, van a tomar Egipto y nos van a limpiar a nosotros de la faz de la tierra. Así que deciden esclavizarlos y los ponen a trabajos forzados. El trabajo de los hebreos, de los israelitas, era fabricar los enormes bloques de piedra, los ladrillos con los que se construían todos los edificios egipcios. Si usted ve, por ejemplo, documentales acerca de Egipto, las famosas pirámides de Giza, usted va a ver que son bloques enormes con los que se construyeron esas pirámides. Esos bloques eran los ladrillos que se hicieron justamente, muchos de ellos por manos hebreas. Igual las famosas esfinges, ustedes pueden ver los ladrillos, las casas, los palacios, todo eso fue construido con ladrillos que se hacían con lodo, se hacían con paja y se hacían con otros materiales que tenían ellos allá. Entonces someten a los hebreos a una forma terrible de esclavitud. Y justamente cuando ve este faraón que se siguen multiplicando los hebreos en gran manera, decide emitir un decreto en el que todo niño varón que estuviera naciendo o tuviera, si no mal recuerdo, hasta 3 meses de edad tenía que morir. Y entonces van y empiezan a matar a todos los niños. Moisés era uno de esos recién nacidos. Su mamá logra ocultarlo por unos meses, pero llega un momento en que ya no pudo mantenerlo oculto. De hecho, lo que tenían que hacer los egipcios, y se lo dijeron a las parteras hebreas, le dijeron: cuando nazca un bebé hebreo, usted tiene que ver si es niño y niña. Si es niña, la deja vivir. Si es niño, lo tiene que arrojar al Nilo a que se ahogue. Así que
La mamá de Moisés lo cuida hasta que llega a los 3 meses de edad. Después de eso ya no se puede mantener en la casa el niño, así que decide agarrar una canasta, la hace a prueba de agua con brea y después, obediente al faraón, echa a su niño al río. Pero lo echó a su propia manera. Dice la palabra de Dios que esa canasta fue llevada por la corriente del río hasta el lugar donde la hija del faraón se estaba bañando. Y la hermana de Moisés venía corriendo por el lado del río viendo qué pasaba con el niño. Y cuando ve que la hija de faraón ve la canasta, manda a sus siervas, quienes lo traen y dicen es un niño hebreo y está vivo. Dice que ella decidió cuidarlo como el suyo, como su propio hijo. Moisés fue un personaje importantísimo para el pueblo de Israel, porque durante esos 400 años de esclavitud, el pueblo fue oprimido y Moisés estaba en un periodo de preparación durante todo este proceso. Moisés creció en la casa del faraón. Él creció como hijo de la hija del faraón, o sea, nieto del faraón. Y dice que ella lo crió y él fue a escuelas, y de hecho si vemos en Hechos 7 dice que incluso Moisés estuvo en escuelas donde aprendió de historia, aprendió la ley egipcia y aprendió también el arte militar. Así que Moisés estaba preparado porque era parte de la familia real de Egipto hasta ese punto. Y todo esto fue plan de Dios. Moisés fue estadista, él fue historiador, fue juez, fue comandante, profeta, autor, maestro, fue legislador e intercesor. Y aquí va un punto bien importante y a veces le pregunto al Señor, Señor, ¿no podrías volver a hacer esto? Dice que Moisés murió de 120 años de edad y su visión estaba perfecta y no perdió sus fuerzas. Murió siendo un hombre vigoroso, fuerte. Moisés tuvo un funeral como muy pocos, completamente privado. Nadie sabe en dónde se enterró, nadie sabe a dónde fue Moisés. Solamente sabemos que dice Deuteronomio que Dios se llevó a Moisés y lo enterró en un lugar donde nadie sabe. No sabemos si probablemente murió y desapareció el cuerpo para que no lo fueran a adorar, porque el pueblo de Israel era igual de inteligente en ese aspecto. Estos 120 años los podemos dividir en 3 secciones de 40 años cada una y vamos a empezar con la primera sección, que fue el desarrollo, la preparación de Moisés como el príncipe de Egipto. Fíjense, los israelitas estuvieron por 430 años en esclavitud. Durante parte de estos años de esclavitud, Moisés estuvo ahí con ellos. De hecho, esos últimos 40 años, Moisés, que fue criado por su propia madre, porque cuando la hija del faraón lo saca y dice, ¡ay, es un niño hebreo! Llega la hermana, Miriam, de Moisés y le dice, ¡hey! ¿Quieres que te consiga una mujer hebrea para que te lo críe? Y la hija del faraón dijo, va, y trajo a su propia madre. Así que la mamá no solamente crió a Moisés, pero le pagaron por criarlo. Y las señoras dicen, ¿cómo le puedo hacer para que me toque uno de esos a mí? Su madre cría a Moisés y le enseña las tradiciones y la cultura hebrea, pero al mismo tiempo, como estaba estudiando en escuelas egipcias, estaba aprendiendo la historia, la cultura, estaba aprendiendo todo acerca de la cultura egipcia. Moisés entendió perfectamente bien las dos partes, la cultura hebrea y la cultura egipcia, y creció con el beneficio de ser parte de la casa de Faraón. Hechos 7:22 dice, y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Y por favor, subrayen esa parte, en sus palabras y obras. Ahorita voy a regresar ahí. En Hebreos 11:24-26 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque ya tenía puesta la mirada en el galardón. Durante estos primeros 40 años, dice que Moisés estaba caminando fuera del palacio y vio como un egipcio maltrataba a un judío, a un hebreo, israelita, y dice que Moisés, defendiendo al israelita, mató al judío y escondió su cadáver en la arena. Esta es una parte bien interesante de la vida de Moisés. Porque Moisés sabía de la cultura hebrea, él sabía que él debería estar defendiendo a sus propias personas, su propio pueblo. Dice que se fijó que nadie se diera cuenta, que nadie estuviera por ahí y se escabechó al egipcio. Por cierto, si usted tiene que ver si alguien está alrededor antes de hacer algo, para que nadie lo vea y no se den cuenta, mejor no lo haga. No se meta en broncas. Dice que después de esto, al día siguiente, Moisés otra vez andaba fuera del palacio y vio a dos judíos que estaban peleando y los separó y les dice: hey, ustedes son hermanos, ¿por qué están ustedes peleándose? Y le contesta uno de ellos: ¿quién te puso a ti por juez de nosotros? ¿Qué acaso piensas matarnos igual que hiciste con el egipcio? Y dice que entonces se dio cuenta que lo habían visto y llegó a Faraón la noticia. Y Faraón lo trató de matar, así que él huyó hacia Madián. Y aquí viene la segunda parte. Él llega a Madián y llega a donde estaban las mujeres madianitas y iban a recolectar agua del pozo, pero los pastores de las ovejas las estaban muele y muele y muele y muele. No las dejaban sacar agua. Y dice que llegó Moisés en ese momento y entró en otro altercado. Su vida estuvo llena de encuentros complicados. Este es otro de ellos. Llega ahí al pozo y empieza a defender a las hijas del sacerdote de Madián, que era Jetro, y manda a los pastores a volar y saca él el agua para las muchachas y las manda de regreso a la casa. Y dice la historia justamente que llegan ellos de regreso, y ellas, las chicas, de regreso a la casa de Jetro, y les dice el papá: ¿ahora es tan temprano? ¿Qué pasó? Y entonces ella les dice, le contestan al papá: es que vino un hombre egipcio y nos espantó ahí a todos los molones de los pastores y nos sacó agua y todo. Y les pregunta: ¿y en dónde está? ¿Por qué no lo trajeron? ¿Es soltero? Al final de cuentas, él se casa con una de las hijas de Jetro, Séfora, y ellos tuvieron dos hijos de los que nosotros conocemos. Uno de ellos fue Gersón. El nombre de Gersón significa extraño, porque fíjense cómo era la cultura judía en esa época. El papá o los papás del niño le ponían el nombre de acuerdo a la situación que estaban viviendo. Así que como se sentía Moisés extraño en la tierra de Madián, él le pone: pues tú eres un extraño. El segundo le puso Eleazar o Eliezer, que es de hecho es una variante de ese nombre, y es Dios es mi ayuda, es el significado de ese nombre. De hecho, por eso le pusimos a nuestro niño Eliezer. Hechos 7, 29 al 30 dice: al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Durante este periodo de tiempo, esos 40 años en Madián, Moisés era pastor de ovejas. De ser príncipe de Egipto se convirtió en pastor. Y la parte interesante de esto es que fue una época de preparación para él, en la que él iba a quitarse toda esa ropa de lujos, esa ropa de privilegios, e iba a convertirse en una persona humilde. Estos 40 años fueron años en los que él tuvo que caminar en determinación, en estado de alerta y en perseverancia. De hecho, durante estos 40 años está él pastoreando cerca del monte Sinaí justamente, y llega y se encuentra con un arbusto que está ardiendo, pero no se consume. No sé si usted ha arrancado matas de su jardín y de repente las echa al fuego porque dice: necesito hacer una fogata para entretener a los niños que me dejen de estar dando lata.
Y hay ciertos arbustos que uno corta y los echa al fuego y ya de cuenta que echó usted papel. De hecho se va más rápido esos arbustos que el papel. Bueno, la zarza es justamente uno de esos arbustos que se consume muy rápido por el fuego. Y Moisés estaba viéndola con asombro porque se quedó así de, ¿cuánto tiempo lleva ardiendo esa cosa y no se consume? Y dice la Biblia que se acercó para ver más de cerca por qué no se consumía la zarza y escuchó la voz de Dios. Entra a la segunda parte de su vida, Éxodo 3, Éxodo capítulos 3 al 40, Números, Deuteronomio. Y aquí es la parte donde empieza la vida de Moisés a tomar forma. Aquel hombre que trató de matar a Moisés muere, aquel faraón. Y el que sigue no sabía lo que había pasado, así que Moisés regresa. Y regresó con un llamado fuerte de parte de Dios. Dios le dice, Moisés, quiero que vayas de regreso a Egipto y quiero que hables al faraón y saques a mi pueblo de la esclavitud porque yo voy a hacer toda la obra. Yo los voy a liberar. Estoy cansado del faraón y quiero entregarles la tierra que les prometí. ¿Se acuerda que les pedí que subrayaran algo en los primeros versículos de Hechos 7? Porque cuando Dios le dice a Moisés que vaya, lo primero que Moisés dice, ay Señor, pero si soy tartamudo. A ver, espérate, ¿que no era un hombre poderoso en palabras y en obras? Y de repente me sale tartamudo. ¿De dónde? Y Dios le dice, tú ve, hombre, tú haz lo que te estoy diciendo, yo soy el que voy a hacer la obra, pero Señor, yo soy re bruto. Y el Señor le contesta, ve, pero Señor, no sé ni hablar. Le dice, llévate a tu hermano Aarón, hombre, ya. Te voy a hablar a ti y Aarón va a ser tu vocero. Y entonces, Moisés agarra sus chivas y se va de regreso a Egipto y se lleva su carnal de paso. Porque pues, queriéndolo o no, ya lo embarró también en el juego, así que ya también Aarón tiene que estar donde está Moisés ahora. ¿A cuántos no nos ha pasado que nuestro hermano hace alguna cosa y ya salimos manchados nosotros también? Yo soy segundo, así que mi hermano mayor sí me lo llegó a aplicar a mí. Dice en Éxodo 3, versículos 7 al 8, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. Nuevamente, Moisés habla de 4 cosas o 4 razones por las cuales él piensa que Dios no lo debería de utilizar a él. Ahora, quiero que quede bien claro lo que dice en ese versículo 8. Versículo 8 no dice, y te estoy mandando para que tú los liberes. No, en el versículo 8 Jehová está diciendo, yo he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Dios ya estaba abajo, ya había descendido su espíritu, ya iba con Moisés. Lo único que tenía que hacer Moisés era obedecer y seguir caminando. Pero no, Moisés le pone 4 pretextos a Dios. Le dice, ay Señor, es que yo soy remenso. Y el Señor le contesta, yo estoy contigo. Ay Señor, es que la gente no me quiere, todos me pegan. Mejor me siento aquí con pan Bimbo remojado en leche. Y el Señor le dice, ve para allá, te estoy mandando. La gente te va a reconocer como su líder cuando les digas quién te envió. Ay Señor, es que no conozco tu nombre. Pero si serás. Diles, yo soy, me envió. Y es la primera vez que se escucha el nombre de Jehová en toda la Biblia. Después cuestiona su capacidad. Ay no, Señor, es que realmente, mira, yo no tengo la preparación. Yo crecí egipcio, los judíos, esto y aquello y el otro. Y Dios le dice, ya hombre, deja de poner pretextos. En las palabras de una parodia por ahí, castellana del Señor de los Anillos, ya hombre, ve, date la vueltecilla, tío Cancino.
Y el cuarto pretexto, le dice, Señor, pero es que manda a alguien más, Señor, ¿por qué yo? Y en las palabras de mi mamá, es que tú dejas los trastes bien bonitos y bien limpios. Así que al final de todo esto, el Señor de todas maneras manda a Moisés, pero ahora le manda a alguien más para compartir la bendición, que es su hermano Aarón. Moisés y Aarón regresan, se reúnen con los ancianos de Israel. Los ancianos como que al principio sí dicen, no sé, tal vez, puede ser, a lo mejor, quién sabe. Si usted vio ese programa alguna vez ya sabe de dónde salió. Y entonces empieza Dios a trabajar a través de Moisés. Y Dios dice, no, yo voy a endurecer el corazón del faraón porque me cae regordo. Así que voy a endurecer su corazón. Tú vas a empezar a mandar plagas y yo las voy a ejecutar. Pasa la primera plaga y como que los judíos se quedaron así de, no puede ser que sí. No, pues sí, vamos a seguir porque como que sí, el Señor sí está obrando a través de él. Y los egipcios empezaron también como a temerle. Hay una parte interesante, una de las plagas, es justamente cuando hace que broten un montón de ranas. Y dice que había ranas por todos lados, estaban por todo el palacio, estaban hasta en la cama del faraón. Y llega el momento en que faraón manda a llamar a Moisés y le dice, hey, ora para que se vayan todas estas ranas. Y Moisés le pregunta, ok, ¿cuándo quieres que ore por ti? Y el faraón le dice, pues mañana. Si hay ranas en mi cama, sácalas de aquí ya, man. ¿Qué estás esperando? Pero el faraón también estaba jugando su carta porque obviamente tenía que decir sí a dejar ir al pueblo. Ay, no, pues hoy no, mejor mañana. Pero qué procrastinación la de este hombre. Porque al día siguiente seguramente iba a decir que no, pues hoy no, mejor mañana. Así como el letrero de la tienda, hoy no se fía, mañana sí, ¿no? No, pues mañana y mañana nunca llega. Entonces al final de cuentas pasan las plagas y llega la plaga final. Llega la plaga en la que Dios le dice a Moisés, vas a tomar un borreguito de 1 año que sea macho, que no tenga ningún defecto, que sea completamente sano, blanquito, bonito. Y vas a matarlo, vas a usar la sangre de este animal, la vas a poner con ramas de hisopo sobre el marco de la puerta y vas a comerte la carne asada al fuego con hierbas amargas. Y si no te puedes acabar todo el animal, tú y tu familia, manda a traer a otro vecino para que te ayude. No debe quedar nada de carne hasta el día siguiente. Y aquí es la parte donde se habla de que Moisés es la sombra de Jesucristo. Ustedes lo van a escuchar seguramente si usted ha estado con nosotros en los estudios de miércoles de Unidos en Jesús antes, y lo estoy hablando en Unidos en el Evangelio también con la célula de los martes. Moisés le llaman la sombra del Cristo porque Moisés hizo algo muy parecido a lo que Jesús vendría a hacer. Moisés fue confundido con un libertador militar. Moisés no era un libertador militar. Moisés fue confundido, nació en humildad y después llegó a mucha riqueza y después volvió a ser una persona humilde y obedeció a Dios, muchas veces a su pesar, pero obedeció a Dios. Y Jesucristo de igual manera nació en un pesebre. Moisés estuvo en una canasta flotando en el río Nilo. Jesús nació en el comedero de un animal, en un abrevadero. Moisés a lo mejor creció con lujos, Jesús no, pero Moisés llegó a ser un pastor humilde, no solamente de ovejas, pero del pueblo de Dios. Y Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Moisés sacó al pueblo de Egipto y Jesús sacó al pueblo del pecado y de la muerte. Cuando llegamos a la parte del Éxodo, dice que lo único que tenía que hacer Moisés era poner su pie en el agua para que se abriera el mar rojo. Pero ahí estaba, ay no, Señor, ¿por qué nos mandaste aquí? ¿Qué vas a hacer? Y el Señor le dice, mete la pata. Pon los pies en el agua, levanta la vara que te di. ¿Cómo no se me ocurrió, Señor?
Ellos salen con fuerza, con gloria de ese lugar. Imagínese que usted ha estado en un lugar donde sus padres, sus abuelos, y sus bisabuelos y sus tatarabuelos, todos han hablado de todo el problema con la esclavitud en Egipto y cómo han sido oprimidos. Y en estos últimos años, desde que llegó ese individuo llamado Moisés, se apretó más el yugo y ahora nos tienen más esclavizados. Y no solamente tenemos que hacer la misma cantidad de ladrillos que antes, pero ahora no nos da la paja el jefe. Ahora tenemos que ir a buscar nosotros. Así que el pueblo no estaba contento con lo que estaba pasando. De hecho, en un momento le dicen a Moisés: nos has hecho odiosos a los ojos de los egipcios. Recordemos también qué pasó con Jesús miles de años después. Jesús llega a sacar a su pueblo de esclavitud espiritual y no solamente llega y les da la palabra de vida, pero aquellos que se supone que estaban esperándolo, que se supone que sabían que vendría, que se supone que conocían al Mesías después de leer ese libro de Isaías y Jeremías, lo rechazaron. Y dijeron: ¿quién eres tú? ¿Quién crees que eres? ¿El Hijo de Dios? Y Jesús les contesta: tú lo has dicho. ¿Se dan cuenta de la similitud entre la sombra de Cristo y Cristo mismo? El mismo pueblo que estaba por ser rescatado es el pueblo que está rechazando y que está aventando hacia atrás al Salvador. Logran pasar. Ahora, imagínese esta escena. Está usted en un lugar donde sabe que está siendo rescatado, sacado de la tierra de esclavitud. No hay nada por donde ir enfrente. Están enfrente del mar y detrás el ejército egipcio. Y vienen con toda su fuerza. Carros, porque además Egipto era donde se construían los carros de hierro. Caballos, arqueros. Y de repente el líder de la banda mete los pies al agua. Y como si fueran cortinas, el mar se abre. Y no solamente cruzaron el mar, pero dice Éxodo que pasaron por tierra seca. El Señor no solamente partió las aguas del mar, pero también secó para que pudieran pasar sin que se les atoraran los pies, ni se les cuatrapearan los animales, ni se atoraran las ruedas de las carretas. La parte que más me impresiona de esto es cuando dice la palabra que cuando estaban ganando distancia los egipcios, el Señor les dañó las ruedas de sus carros y se quedaron atrapados en medio del camino. Sale el último borreguito israelita, la última ovejita, la última cabrita, el último chivito, el último niño también. Y en cuanto sacan los pies a la playa, dice que el mar volvió sobre sí con toda su fuerza, ahogando a todo el ejército egipcio. Si usted hubiera estado en esa escena, creo que de ahí en adelante se hubiera quedado usted así de: si Dios pudo hacer eso, man, quiero ver lo que tiene enfrente de nosotros. Y lo interesante de esto es que salen de ese lugar. La jornada a la tierra prometida les hubiera tomado 2 semanas, máximo 40 días en llegar. ¿Por qué les tardó entonces 40 años, pastor? Porque aunque el pueblo de Israel vio el impresionante milagro que Dios hizo en el Mar Rojo, se pusieron a quejarse. No, pues es que aquí no, el desierto está re grande, es que el sol está re caliente, es que el agua está re mojada. Y después el Señor les manda maná para alimentarlos. No, es que esta cosa está re fea, extrañamos los puerros y los ajos y las cebollas. ¿Dónde está la carne? En Egipto teníamos mucha carne. Y Dios les manda codornices, que dice que llena el campamento completamente de codornices. No, es que no hay agua para beber. Y el Señor hace salir agua de las piedras.
Moisés, siendo el comandante del ejército, siendo el comandante en jefe, siendo el líder de todos, manda 12 espías, uno de cada tribu de Israel, y los manda a espiar la tierra prometida, que dice la palabra según exactamente la descripción que Dios le dio a los patriarcas, una tierra donde fluye leche y miel. A lo mejor para nosotros esa frase de leche y miel no tiene absolutamente nada de... Ay, pues es leche, pastor, la encuentro por todos lados. La quiere deslactosada, la quiere light 2%, la quiere doble A, 2, A3, A4. La de almendra, de coco, No tiene mucho sentido para nosotros, pero si le dijera que es una tierra donde fluye la pizza, las hamburguesas y los refrescos, entonces ya estamos hablando de otra cosa. Déjeme ponerlo más abajo todavía. Es la tierra donde fluyen los tacos al pastor, los tacos de tripa, el chorizo, las empanadas, los rellenitos. Y ya nos pusimos ahora sí a hablar bien. El chorizo argentino, el chorizo español, el vino chileno. Y entonces mandan 12 espías. 10 de los 12 dicen, uy, no, ceñito, eso no se va a poder. Y 2 de ellos regresan, ¡hombre! Estos hombres viven confiados, las ciudades están tranquilas, la gente... Mira el tamaño de las uvas que trajimos. Dice que un racimo de uvas lo tuvieron que cargar entre 2 hombres de lo grandes que estaban. Viendo eso y viendo lo que Dios hizo en el Mar Rojo, ¿cómo pudieron salir con, uy, no, eso no se va a poder? Nos veíamos como langostas delante de ellos. Ok, cambiando para otro lado, que ya me hicieron caer. El problema con todo esto es que tanta rebeldía del pueblo de Dios, llegó un momento en que le cayó pesado a Moisés. El último fue Meriba. El pueblo estaba, ay no, es que el agua, es que nos vamos a morir de sed, es que allá el mar, es que esto y es que el otro. Y Dios le dice a Moisés, habla a la roca y voy a hacer que broten manantiales de ahí. Pero estaba tan enojado Moisés, había comido de la salsa picosa y agarró y en lugar de hablarle a la piedra, le da un guamazo con la vara. Y sí, salió agua de la roca, pero el Señor le dice, eso fue desobediencia, papá. No te dije que le pegaras, te dije que le hablaras. Y por esa desobediencia tú no entras a la tierra prometida. Me imagino que Moisés se quedó, Señor, fue una. Pero si hubiera sido el Señor, le hubiera dicho, tú has estado de bocón todo este tiempo, así que te las pasé todas. El asunto está en que pudieron haber entrado en un máximo de 40 días a la tierra prometida, pero se tardaron 40 años por su rebeldía y por su desobediencia. Y no solamente tardaron 40 años, pero en esos 40 años, toda la generación que se quejó de Dios murió en el desierto. ¿Sabe? Una de las plagas que le mandó Dios al pueblo de Israel fueron serpientes. Iban por el desierto y salían serpientes y vámonos. Solamente había una forma en que se salvaban de morir por el veneno de las serpientes. Le dice Dios a Moisés, haz una serpiente de bronce y colócala en un asta y llévala levantada. Y cuando alguien sea mordido por esas serpientes, que vean la serpiente en el asta y van a sanar. Cierre sus ojos por un momento sin que empiece a roncar. Cierre sus ojos por un momento. Imagínese un asta grande que tiene una serpiente enredada hasta arriba. Y vea por el otro lado la cruz que estaba levantada en el Calvario. Una trae libertad y trae vida física a aquellos que habían pecado en contra de Dios. Todavía tenían chance de arrepentirse y entrar a la tierra prometida y disfrutar de un placer terrenal que Dios les estaba dando. Pero este otro, ese Cristo que fue levantado en la cruz, que fue colgado en ese madero, que no había otra forma en que pudiera morir, en que estuviera Él colocado entre el cielo y la tierra, como el puente de conexión entre Dios y el hombre.
ese que no solamente venció a la muerte carnal, pero venció a la muerte espiritual para siempre. Y gracias a ese Jesús de Nazaret, usted y yo tenemos derecho a la vida eterna. La vida de Moisés fue caracterizada y marcada por providencia. Dios proveyó para cada área de su vida. Sus primeros 40 años en el palacio del faraón. Sus siguientes 40 años le proveyó familia y le proveyó una buena casa, porque además Jetro era un hombre sabio. Cuando están en el desierto, dice que Jetro fue a visitarlo. Se ve a Moisés sentado en el calor del desierto, aconsejando a la gente, resolviendo conflictos, juzgando entre problemas del pueblo. Y estaba la gente ahí, dice que desde el alba hasta el anochecer. Y a Jetro le dice, ¿qué estás haciendo, men? Te vas a matar tú y te vas a matar a todos los demás aquí. Y dice Moisés, es que ¿qué hago? Y le dice Jetro, y te di a la más bonita de mis hijas. Establece jefes de decenas, de centenas, establece hombres que se encarguen de resolver los asuntos pequeños y lo que ellos no puedan resolver. Entonces que venga a ti. De esa forma no vas a matar a la gente. Y de ahí salieron los comandantes, subcomandantes, los sargentos. De ahí salió gente que estaba encargada de ciertos escuadrones, de ciertos grupos de gente. Moisés tuvo que perseverar a través de toda su vida. La perseverancia es otra de las marcas en la vida de Moisés. Porque a pesar de que Moisés sabía que Dios lo iba a usar, lo llamó en la zarza, tuvo que esperarse hasta llegar al punto de liberación. Y una vez que llegó al punto de liberación, tuvo que aguantar las quejas y las molestias de todo el pueblo de Israel. Ay, no es que el calor, ay, no es que el frío, es que la columna de nube en el día me hace sentir que no me da la luz y yo trabajo con luz solar. Y de noche no me deja dormir porque la columna de fuego. Y ya me cansé de codornices. Y ya me cansé del cereal de maná que nos dan todos los días. Ya. Vámonos de regreso, ¿no? 400 millas, que era aproximadamente el camino entre la salida del Mar Rojo y la tierra prometida. Nosotros decimos, ay, pues me lo echo en un ratito. Digo, si va uno al límite de velocidad de Oklahoma, que son aproximadamente 80 millas la hora, y digo aproximada porque hay secciones de 75, hay secciones tantito más arriba, creo que de 85 en algunos lugares, pues a lo mejor usted alcanza a llegar por ahí de 5 horas. Y si no lleva niños, si lleva niños a lo mejor 7. Y si le pone un perro en la mezcla, 8. Pero en esa época andaban a pie. Les hubiera tomado unas cuantas semanas en llegar hasta la tierra prometida. Nuevamente, probablemente alrededor de 40 días, a lo mejor un poquito más. Eso era todo. Pero no, querían ir como mayates dándole la vuelta a los cerros. Que eso fue lo que pasó. Llega un momento que dice la palabra que Dios les dice, no, ya le dieron muchas vueltas a este monte, cámbiense a otro. Y entonces levantan la tienda, el tabernáculo de reunión y se lo llevan para otro lado. Y el Señor los vuelve a establecer a seguir dando la vuelta a otro monte. Pero querían desobedecer. Y eso fue lo que le pasó a Moisés. Perseverancia. Él tuvo que perseverar, él tuvo que mantenerse, aunque muchas veces perdió. Pero, cuando Cristo estaba orando en los olivos, en el huerto de los olivos, justamente antes de ser traicionado por Judas, a él también se le salió, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Moisés muchas veces se lo dijo, Señor, ya no puedo con esta gente que me diste, Señor, por favor. Pero también Moisés intercedió por ellos muchas veces. El Señor dijo, no, estoy cansado de esta bola de gente loca, quejumbrosa. Ya me los voy a echar a todos, te voy a dar unos mejores que estos. Y Moisés se queda, no, Señor, ¿cómo crees? No, mira, sí son medios mañosones, pero está bien, digo, no pasa nada. Y el Señor se arrepiente y no los mata, y pasó varias veces. El becerro de oro es una de mis menos favoritas de todo. No, pues es que tomamos el oro, lo echamos al fuego y salió un becerro. Merlín, tan bueno eres para la magia que sale solito al becerro, ¿no? No sé, por algo no me escogió a mí el Señor para libertar al pueblo de Israel, porque yo le hubiera dicho, anda, llégale.
Si así están ahorita, que apenas vamos de salida, imagínate cuando entremos. No, hombre. Evítame el problema. Yo no sé, yo tengo soy un poquito diferente en ese aspecto. Moisés tuvo que desarrollar su fe. La fe es un aspecto en el que Moisés en algún momento también falló un poco, pero creció en la fe. De hecho, es considerado uno de los padres de la fe también, aunque Abraham es el más grande de todos, y por eso vamos a hablar de él, porque la verdad no me quería perder el privilegio de hablar de él. Moisés recibió sabiduría durante todo el proceso, desde su formación hasta el momento en que Dios lo recogió de este mundo. Él tuvo que crecer y desarrollarse en sabiduría. Y fue otra marca. Algo tomó de Dios, algo tomó de Jetro, algo tomó de otros lugares. Pero al final de cuentas, Moisés fue marcado por sabiduría, fue marcado por obediencia. Se quejó, renegó, le echó la culpa a otro, pero de todas maneras obedeció a Dios. Y de todas maneras llegó al borde de la tierra prometida. Y de todas maneras cumplió con su propósito. El coraje o valentía. Moisés fue un hombre valiente. Durante su vida se enfrentó a varios problemas, varios conflictos. Él tuvo que pasar por un par de guerras también. Y en todo esto, Moisés, como decimos en mi tierra, jamás le sacateó. Moisés le llegó al toro. Jamás dejó que pasaran las oportunidades. Moisés las tomó, aunque nuevamente renegó un poco, pero cuando Jesús se transfiguró, uno de los que estaban ahí era Moisés. Eso tiene que indicarnos algo. Y ese algo es que la fe de Moisés, la obediencia de Moisés, la valentía de Moisés, tuvieron que haber hecho algo en la vida. Recuerde que él no vivía por la gracia, él vivía bajo la ley, que por cierto, él escribió los primeros 5 libros, la famosa Torah. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Así que entre queja y vagar, tuvo que ir escribiendo los libros. Me imagino cuando el Señor le dictó al final de Éxodo y Dios lo mandó al monte Nebo a morir. ¿Cuándo, Señor? Tú sigue escribiendo. La vida de Moisés es bien impresionante porque a pesar de que él creció en casa, en el palacio de Faraón, con el acceso a todas las oportunidades y a todo el conocimiento y la educación posible, él no tenía todas las habilidades. Desarrolló las habilidades en el proceso, a pesar de que estudió ciencia militar en Egipto, que por cierto, era una de las naciones más poderosas militarmente hablando en esa época. No aprendió todo de ellos, y es por eso que cuando llegan al desierto, Jetro le tiene que decir: establece jefes, establece líderes. Porque era algo que él no sabía, él no conocía. Desarrolló a lo mejor la habilidad de relacionarse con su pueblo, la habilidad de escuchar a Dios aún en medio de dificultades, la habilidad de mandar a volar al faraón. Me imagino que lo tuvo que mandar a volar en algún momento también. Sale, pues llégale. Si tú quieres seguir muriendo y que se sigan muriendo tus animales, ya tú. Esa habilidad de presentarse delante de él y decirle sus verdades a uno de los líderes militares más poderosos del mundo, no cualquiera. Él tuvo que desarrollarlo también. Pero hay que recordar que Moisés no servía a una persona, no servía a un humano. Moisés servía a Dios. Y esta mañana me gustaría invitarlos a tomar una decisión. Les voy a pedir a todo el mundo que está con nosotros hoy que se ponga de pie por unos instantes. Estoy cerrando. Es el único cierre. No voy a seguir cerrando todo el rato. Si usted está en este lugar, usted nos está viendo en línea y usted dice: ¿sabes qué? Esta demostración de quién era Moisés, compararlo con Jesús y cómo la sombra de Jesús fue quien sacó al pueblo de esclavitud física, pero Jesús lo sacó de esclavitud espiritual. Esto me tocó mi corazón hoy. A lo mejor usted jamás ha tenido la oportunidad de darle a Cristo su vida.
O a lo mejor usted la ha tenido antes, pero ha dicho, como que siento que hoy no. Está bien. Porque sabe que el tiempo de Dios llega a nosotros a veces cuando no lo esperamos, y hay veces cuando llega y está uno así de Señor, como que ya te habías tardado. Pero tal vez hoy es ese día en el que Dios le está hablando a su corazón y le dice, hey, déjame entrar. Abre tu corazón hoy mismo. Si usted jamás ha hecho la decisión de darle a Cristo su vida, lo voy a invitar a que hoy tome esa decisión. Mira, no significa que te vas a unir a un club de locos, ni significa que te vas a unir a un lugar donde la gente se va a poner toda mística y rara y hacer bailes. No significa que vas a tener que dejar de convivir con tu familia y amigos. Simplemente significa que vas a dedicar tu vida para honrar a Dios, que es la parte más importante de todo. Mira, cuando vengas a Cristo, te prometo que tu vida no va a ser color de rosa. Vas a tener problemas como ya los tienes. La única diferencia es que en lugar de pelear o batallar contra esos problemas solo, ahora tienes un ejército completo a tu lado. Y Cristo está contigo y el Espíritu Santo te da dirección. Así que venir a Jesús, entregarle tu vida a Cristo, no significa volverte un fanático. Entregarle a Jesús tu vida significa volverte hijo del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Rey más poderoso del universo, el Creador del cielo y de la tierra, el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. Si tú decides hoy darle tu vida a Cristo donde tú estás, ahí levanta tu mano. Si estás viéndonos en línea, simplemente abre tu corazón. Vamos a hacer una oración. Va a tomarnos un par de minutos o menos. A través de esta oración tú le dices a Jesús, ven, entra a mi vida, toma el control. Y cuando le digas toma el control, díselo con todo tu corazón, porque lo va a tomar. Y si toma el control de tu vida, las cosas van a empezar a cambiar. Y cuando digo que lo digas con todo el corazón, ábrele todas las puertas de la casa al remodelador. Algunos de nosotros a lo mejor batallamos con adicción, otros batallamos con problemas de depresión, problemas de angustia, de estrés, de ansiedad. Batallamos con problemas familiares, financieros, legales, lo que sea. Algunas veces los problemas se solucionan de la noche a la mañana, a veces toma un poco más de tiempo. Pero lo que sí te voy a decir es que una vez que Jesús esté en control, todos los resultados van a empezar a cambiar de negativos a positivos. Y lo que estaba mal va a empezarse a corregir. Y si tenías una adicción, el Espíritu va a empezar a trabajar contigo si tú lo dejas. Si estás listo, vamos a hacer esta oración. Y te voy a pedir que donde estés, si lo estás haciendo aquí en el edificio, si estás haciéndolo en tu casa o en otro lugar, si estás orando esta oración por primera vez o segunda vez, o simplemente estás rededicando tu vida una vez más a Jesús, háblalo a voz alta con tu boca, porque nosotros creemos en el corazón, pero también confesamos con nuestra boca para salvación. Y es importante que tu boca lo confiese para que tu mente se entrene a entenderlo. Si estás listo, vamos a orar y repite conmigo: Señor Jesús, gracias por tu sacrificio en la cruz. Esta mañana te pido perdón por mis pecados. Reconozco que fuiste levantado de la muerte con poder y gran gloria. Hoy te confieso como mi único Señor y Salvador. Toma tú el control. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, te voy a pedir que me contactes al 918-272-5219. Si estás aquí en el auditorio, acércate conmigo al final para platicar un poquito sobre la decisión que acabas de tomar. Quiero dirigirte a qué pasos debes de tomar para poder crecer en tu fe y llegar a lo mejor a tener el mismo nivel de fe que Moisés, que dirigió al pueblo por más de 40 años a través del desierto, a través de dificultades, pero él se mantuvo fiel a Dios a pesar de todo. Si me quieres contactar por otra vía, puedes contactarme a fmonroy@oasofirst.com o a través de las redes sociales. Si estás aquí hoy y dices, ¿sabes qué, pastor? Yo quiero tener la fe de Moisés, yo quiero crecer como él, yo quiero que a pesar de que a veces las dificultades se vean más grandes que yo
que yo pueda tener la fe de Moisés y la fe de Josué y de Caleb, que dijeron, vamos a darle a la tierra prometida, la podemos tomar porque Dios está con nosotros. Que a pesar de que vinieron desiertos, vinieron tormentas y vinieron problemas, Moisés se mantuvo con los ojos puestos en la meta, que era llevar al pueblo a la tierra prometida. Y que aún el mar rojo se puso en medio y Moisés dijo, Señor, en tu nombre, y las aguas se partieron. A lo mejor hoy hay una situación en tu vida que necesitas enfrentar. Tal vez has estado peleando con ella, tal vez has estado huyendo de ella, pero hoy el Señor quiere abrir el mar en medio, enfrente de tus ojos, para que pases por tierra seca, y no importa cuál es la situación, el Señor está trabajando. Si tú necesitas oración, quieres venir aquí al frente, al altar a orar, y quieres que oremos contigo, con mucho gusto lo hacemos. Si quieres orar desde tu lugar, puedes hacerlo desde tu lugar. Vamos a orar. Señor, gracias esta mañana. Gracias, Señor, porque nos mandaste a Moisés primero, Señor, para liberar al pueblo de esa esclavitud física, Señor, a la que estaban sometidos, a través de la cual ellos estaban siendo aplastados por los egipcios, estaban siendo oprimidos, estaban siendo presionados, estaban incluso en condiciones muy malas. Señor, pero tú mandaste al libertador Moisés, Señor, y te pedimos en esta hora que nos ayudes a tener el nivel de fe, de determinación, de perseverancia, Señor, y aún la sabiduría y la valentía que tú le diste a él. Porque sabemos que nos vamos a enfrentar a muchas cosas en nuestra vida. Sabemos, Señor, que vamos a enfrentarnos a dificultades, a problemas. Vamos a ver, Señor, cómo de repente el enemigo nos rodea. Ayúdanos a tener la misma visión que Moisés y saber, Señor, que aun cuando el enemigo esté alrededor de nosotros, cubriéndonos y azotándonos, Señor, tú estás peleando la batalla por nosotros. Aun cuando se vea difícil, y aun cuando legalmente, aun cuando económicamente, aun cuando familiarmente las cosas se vean difíciles y complicadas, nosotros sabemos que así como tú sacaste al pueblo de esclavitud y los llevaste a la tierra prometida, así nosotros también vamos a ser llevados a ese lugar en donde tu provisión va a ser sobreabundante, donde el problema se va a acabar y donde tú nos vas a enseñar, Señor, a crecer en nuestra fe, a crecer en nuestra esperanza y a confiar simplemente en ti, Señor. Y ese es el punto en el que queremos pedir con más ahínco aún, que tu Espíritu venga sobre nosotros, Señor. Ayúdanos a confiar completa, total y plenamente en ti, porque sabemos, Señor, que tú eres el dador de todo. Tú eres el iniciador y eres el perfeccionador de nuestra fe. Tú eres ese Dios impresionante. Tú eres ese maestro, ese líder. Tú eres ese comandante. Tú eres ese rey de reyes. Tú eres ese Dios verdadero que nos llevas a través de nuestra vida, a través de nuestras dificultades. Y aun cuando andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos a tener la visión y la fe de Moisés. Ayúdanos, Señor, a obedecerte, aun cuando sentimos que no tenemos la habilidad, aun cuando sentimos que no tenemos la capacidad, aun cuando sentimos que nadie nos quiere, aun cuando sentimos, Señor, que el mundo está en nuestra contra. Ayúdanos a mantenernos conectados a ti, confiando en ti y avanzando hacia adelante, sabiendo que tú vas a abrir camino donde no hay. Tú vas a mover las aguas del mar si es necesario. Tú vas a quitar a nuestros enemigos enfrente de nosotros y nos vas a llevar a ese lugar de victoria y simplemente a poseer esa tierra y esa esperanza y esa promesa que tú nos has dado. Gracias, porque sabemos que no estamos solos, y así como Moisés, Señor, es un gran héroe de la fe, así ayúdanos a ser nosotros también, Señor, que podamos enseñar a otros, que podamos discipular a otros a tener ese mismo nivel de fe, Señor, y que no seamos conocidos como el aleluyo que anda nada más ahí persinándose por todos lados, pero que seamos conocidos, Señor, como esos hombres de fe que cuando oramos, el Espíritu, tu Espíritu se mueve con poder y el reino de las tinieblas tiembla. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a ser el terror del enemigo.
Que nuestra oración, que nuestra alabanza y nuestra adoración, Señor, siempre te honren. Que nuestra vida te honre en todo momento. Que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Y que aun cuando a veces nuestra mente nos dice que no podemos, que confiemos en que en ti todo lo podemos. Si es para vivir en pobreza o en riqueza, si es para vivir, Señor, con problemas o sin ellos, si estamos en enfermedad o en salud, en donde sea, nosotros podemos caminar a través de todas esas situaciones en la vida, porque tú estás con nosotros y tú nos fortaleces. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Que a ti, Señor, sea toda la gloria, la honra, la alabanza, el dominio, el honor y el poder por los siglos de los siglos, porque tú eres el único Dios verdadero y el único que mereces toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga y los guarde, que los bendiga en su entrar y en su salir, su acostar y su levantar, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les llene de paz hoy, mañana y por siempre.